¿Sabías esto? El dinero no cambia a las personas, solo revela lo peor que esconden. 1. El amigo que se convirtió en enemigo por una herencia ridículamente pequeña. Todo empieza como una típica historia familiar. Un abuelo fallece, deja una herencia modesta y una familia aparentemente unida. Nada de millones, nada de mansiones, solo una casa vieja, algunos ahorros y, lo más importante, buenos recuerdos. Eso dicen todos antes de que empiece la guerra. Al principio, todos actúan civilizados. Lo importante es mantener la familia unida, dicen, mientras mentalmente ya están midiendo cuánto les toca. Pero luego aparece el detonante, un reloj viejo. No es de oro, no es caro, pero tenía valor sentimental. Y curiosamente, ese valor sentimental solo aparece cuando hay que dividirlo. De repente, el primo que nunca llamaba empieza a hablar de derechos. La tía Dulce se convierte en abogada amateur. Y el hermano que decía, no me importa el dinero, ahora lleva una hoja de Excel como si fuera auditor de Wall Street. Lo más absurdo, el valor del conflicto supera el valor de la herencia. Gastan más en abogados que lo que recibirán, pero ya no se trata de dinero. Es orgullo, ego y esa necesidad humana de no perder. Al final, la familia se rompe, por un reloj que nadie realmente necesitaba. El dinero no los cambió, solo quitó el disfraz. 2. El ganador de la lotería que destruyó su vida más rápido que la ganó. Ganar la lotería suena como el final feliz de cualquier historia, pero para algunos es el comienzo de una pesadilla con presupuesto ilimitado. Este hombre pasó de tener un trabajo normal a convertirse en millonario de la noche a la mañana, y como cualquier persona razonable, decidió que lo primero que necesitaba era comprar 3 coches deportivos, una mansión que parecía hotel y financiar las fiestas de todos sus amigos. Porque claro, cuando tienes dinero, aparecen amigos que no sabías que existían. Primos lejanos, compañeros de escuela olvidados, incluso gente que siempre creyó en ti, aunque no sepan ni tu apellido. Pero lo peor no fue gastar dinero, fue cómo cambió su comportamiento. Empezó a tratar a todos como empleados, a creer que el dinero lo hacía más inteligente, más importante, intocable. Dejó de trabajar, dejó de escuchar consejos y empezó a tomar decisiones impulsivas, inversiones absurdas, préstamos a gente que nunca devolvió nada y negocios que sonaban bien después de 3 copas. En menos de 5 años todo desapareció. Pero aquí viene lo interesante. Cuando perdió el dinero, también perdió a todos esos amigos. Nadie respondió sus llamadas. Nadie lo invitó a nada. Resulta que no estaba rodeado de personas, sino de intereses. El dinero no arruinó su vida, solo aceleró el proceso. 3. El empresario que traicionó a su mejor amigo por una idea brillante. 2 amigos de toda la vida. Crecieron juntos, soñaron juntos y decidieron crear un negocio juntos. La típica historia inspiradora que empieza en un garaje y promete cambiar el mundo. Al inicio todo era perfecto. Confianza total, decisiones compartidas y ese discurso clásico de «somos hermanos, pase lo que pase». Hasta que el negocio empezó a crecer y con él, el dinero. Porque mientras el dinero es poco, todos son humildes. Pero cuando empiezan a llegar cifras grandes, también llegan pensamientos nuevos. Yo hice más. Yo merezco más. Sin mí, esto no existiría. Uno de ellos empezó a notar algo peligroso, la ambición silenciosa del otro. Reuniones sin avisar, decisiones tomadas a escondidas, contactos nuevos que no se compartían. Y luego llegó el golpe final, documentos firmados a sus espaldas que los sacaban del negocio. Legalmente todo era correcto, moralmente era una traición de manual. El amigo que una vez compartía pizzas ahora compartía abogados. Lo más irónico, el negocio siguió creciendo, pero el traidor nunca volvió a confiar en nadie. Porque si traicionaste a tu mejor amigo por dinero, sabes perfectamente de lo que otros son capaces. Ganó la empresa, perdió todo lo demás, porque el dinero no construye lealtad, solo pone a prueba cuánta te queda. 4. El jefe que decidió ahorrar, despidiendo a todos los que lo hicieron rico. Todo iba bien, la empresa crecía, los empleados estaban motivados y el negocio generaba ganancias constantes. Pero claro, eso nunca es suficiente para alguien obsesionado con optimizar costos. El jefe, convencido de que era un genio financiero, decidió hacer un pequeño ajuste. Despedir a varios empleados clave para reducir gastos. No eran cualquiera,
eran los que realmente sabían cómo funcionaba todo. Su lógica era impecable, en su cabeza. Podemos reemplazarlos con gente más barata, porque, aparentemente, años de experiencia se pueden sustituir con entusiasmo y un salario mínimo. Al principio, parecía funcionar. Menos gastos, más dinero en el balance. El jefe se felicitaba a sí mismo como si hubiera descubierto el secreto del capitalismo. Pero luego llegó la realidad. Errores constantes, clientes insatisfechos, proyectos mal ejecutados. Nadie sabía realmente qué estaba haciendo. Los empleados restantes empezaron a irse, no por dinero, sino por caos. En menos de un año, la empresa perdió más dinero del que había ahorrado. El jefe no entendía qué pasó. Él hizo matemáticas, pero olvidó algo básico. Las personas no son números. Intentó arreglarlo contratando de nuevo a los despedidos. Spoiler, nadie volvió. Porque cuando el dinero se convierte en prioridad absoluta, la lealtad se vuelve opcional. Y eso es una inversión que nunca recuperas. 5. El influencer que vendió humo y terminó ahogándose en el Internet está lleno de expertos financieros que hace 5 minutos no sabían ni ahorrar. Pero este caso llevó el absurdo a otro nivel. Un influencer empezó a vender cursos sobre cómo hacerse rico rápido. Fotos con coches alquilados, relojes prestados y frases como «Si yo puedo, tú también». La gente compró. Miles de personas. Porque nada vende mejor que la ilusión de dinero fácil. El problema, él mismo empezó a creerse su personaje. Dejó de fingir riqueza y empezó a gastar como si realmente la tuviera. Más coches, viajes absurdos, cenas ridículamente caras, todo financiado con el dinero de sus seguidores. Pero los ingresos no eran constantes. Las ventas bajaron. La gente empezó a sospechar. Y entonces llegó el colapso. No podía mantener el estilo de vida, pero tampoco podía admitir la verdad. Así que hizo lo peor. Siguió fingiendo, mientras se endeudaba más. Al final, todo explotó. Deudas enormes, reputación destruida y seguidores que ahora exigían explicaciones. Pasó de enseñar cómo ser rico a aprender cómo declararse en bancarrota. Porque el dinero no solo revela quién eres, también amplifica tus mentiras. Y cuando vives de una mentira, el final siempre es caro. 6. El cliente que humilló a todos, hasta quedarse sin nada. Este tipo entraba a restaurantes como si fuera dueño del lugar, no por su dinero, sino por su actitud. Pagaba bien, sí, pero trataba peor. Exigencias absurdas, quejas constantes, comentarios arrogantes. Para él, el dinero no era una herramienta, era un arma. Los empleados lo odiaban, pero lo toleraban, porque gastaba mucho. Hasta que un día decidió cruzar la línea. Humilló públicamente a un camarero por un error mínimo, nada grave. Pero lo hizo frente a todo el restaurante, como si estuviera en un espectáculo. El silencio fue incómodo, pero nadie dijo nada, excepto el dueño. Se acercó, escuchó todo y tomó una decisión inesperada. Le pidió al cliente que se fuera y que no volviera. El hombre no lo podía creer. ¿Sabes cuánto dinero gasto aquí? La respuesta fue simple. No lo suficiente para comprar respeto. Esa noche, el cliente perdió su restaurante favorito, y con el tiempo, otros lugares empezaron a rechazarlo también. Porque la reputación viaja rápido. El dinero puede abrir puertas, pero también puede cerrarlas para siempre. Y cuando la gente te recuerda más por cómo tratas a otros que por lo que pagas, ya perdiste. 7. El hermano que vendió a su propia familia por una oportunidad. Dos hermanos crecieron juntos, compartiendo todo: problemas, sueños y eventualmente un pequeño negocio familiar. Funcionaba bien, no eran ricos, pero vivían tranquilos. Hasta que apareció una gran empresa con una oferta tentadora. Querían comprar el negocio, pero había una condición: solo uno de los hermanos debía quedarse como director, el otro fuera. Era una decisión difícil, o al menos debería haberlo sido. Uno de ellos no dudó. Aceptó la oferta, firmó los papeles y dejó a su hermano completamente fuera, sin previo aviso. Dinero inmediato, estatus, poder, pero también silencio. La familia dejó de hablarle. Las reuniones desaparecieron. Las llamadas nunca volvieron. Sí, ahora tenía más dinero, pero no tenía con quién celebrarlo. Y lo peor, en la nueva empresa era solo un empleado más, reemplazable. Había cambiado una relación irreemplazable por una posición temporal.
Porque el dinero puede comprar muchas cosas, excepto el tiempo que perdiste traicionando a alguien que confiaba en ti. 8. El hombre que arruinó su vida por no querer parecer pobre. Todo empezó con algo pequeño: querer impresionar. Ropa cara, cenas en lugares exclusivos, viajes que no podía pagar. Todo para mantener una imagen. Porque hoy en día, parecer rico es casi tan importante como serlo. Al principio, usó tarjetas de crédito. Solo mientras me estabilizo, se decía. Luego, préstamos. Luego, más préstamos para pagar los anteriores. Vivía en una mentira cuidadosamente construida. Fotos perfectas, vida perfecta, cuentas completamente desastrosas. Nadie sabía la verdad, ni sus amigos, ni su familia, hasta que ya no pudo ocultarlo más. Llamadas constantes, deudas acumuladas, presión insoportable. Perdió su apartamento. Perdió su tranquilidad. Perdió el control. Y todo por mantener una imagen que nadie realmente exigía. Porque aquí está la ironía. La mayoría de la gente está demasiado ocupada con sus propios problemas como para analizar tu vida. Pero él arruinó la suya intentando impresionar a personas que ni siquiera estaban mirando. El dinero no lo destruyó. La necesidad de parecer que lo tenía, sí. 9. El empleado que robó un poco hasta destruirlo todo. Todo comenzó con algo pequeño, muy pequeño. Un empleado decidió llevarse unos pocos euros de la caja registradora. Nada que alguien notara, o eso pensó. La primera vez sintió culpa, la segunda, menos. La tercera ya era solo un ajuste, porque así funciona la mente humana. Si no hay consecuencias, no hay problema. Con el tiempo, ese pequeño extra se convirtió en rutina, luego en necesidad, luego en derecho. Ya no era robar, era compensar lo que él creía que merecía. Pero el dinero tiene una característica incómoda: siempre deja rastro. Un día, la empresa empezó a notar inconsistencias. Nada claro, pero suficiente para investigar. Cámaras, auditorías, preguntas incómodas. Y entonces, todo salió a la luz. No era una gran suma, ni siquiera algo que arruinara a la empresa, pero el daño ya estaba hecho. Lo despidieron, sin recomendaciones, sin segunda oportunidad. Lo más irónico, perdió un trabajo estable por una cantidad que no le cambiaba la vida, pero destruyó su reputación, por completo. Porque el dinero no siempre te arruina por lo que ganas, sino por lo que estás dispuesto a hacer para conseguir un poco más. 10. El millonario que no podía dejar de ganar, aunque ya lo tenía todo. Hay gente que trabaja para vivir, y hay gente que vive para acumular. Este hombre ya tenía más dinero del que podía gastar en 3 vidas. Casas, coches, inversiones, todo. Pero no era suficiente. Seguía trabajando 14 horas al día, no por necesidad, sino por obsesión. Cada nuevo millón no era un logro, era solo un número más en una pantalla. Su familia dejó de verlo. Sus hijos crecieron sin él. Su pareja, cansada de competir contra un calendario lleno, se fue. Pero él no lo notó, porque en su mundo, perder dinero era peor que perder personas. Un día su salud empezó a fallar. Estrés, ansiedad, problemas cardíacos. El cuerpo, a diferencia del banco, tiene límites. Y ahí, por primera vez, se detuvo. Miró todo lo que había construido y todo lo que había perdido. Tenía dinero, mucho, pero no tenía con quién compartirlo, porque el dinero puede darte libertad, pero también puede convertirse en la prisión más cara que jamás hayas construido. 11. ¿El amigo que convirtió un préstamo en una guerra personal? Solo necesito un poco de ayuda. Te lo devuelvo pronto. Esa frase ha destruido más relaciones que cualquier discusión. Un amigo le prestó dinero a otro. Nada exagerado. Lo suficiente para ayudar, no para preocuparse. Al principio, todo bien. Promesas, agradecimiento, planes de devolución. Luego, silencio. Los mensajes empezaron a ignorarse. Las llamadas se volvieron incómodas. Y cada vez que salía el tema, aparecía una excusa nueva. No es buen momento. La próxima semana seguro. Confía en mí. La confianza, irónicamente, fue lo primero en desaparecer. Lo que empezó como ayuda terminó en resentimiento. Ya no era dinero, era respeto. El que prestó sentía que lo habían usado. El que debía sentía presión. Y en lugar de solucionarlo, ambos dejaron de hablar. Meses después, ya no había deuda. Había distancia. Porque el dinero tiene una habilidad especial.
puede transformar una relación simple en una transacción complicada. Y cuando eso pasa, alguien siempre termina perdiendo mucho más que dinero. 12. La pareja que se destruyó por ¿quién paga más? Al inicio, todo era amor, pero luego llegó el dinero. Una pareja empezó a discutir, no por falta de dinero, sino por quién aportaba más, quién pagaba más, quién merecía más control. Pequeños comentarios se convirtieron en competencia. Yo pago el alquiler. Yo pago la comida. Yo hago más que tú. El amor se transformó en contabilidad emocional. Ya no eran dos personas construyendo algo juntos. Eran dos egos compitiendo por poder. Cada gasto se analizaba. Cada decisión se cuestionaba. Cada discusión terminaba con números. Hasta que un día dejaron de ser pareja. Porque nadie quiere vivir en una relación donde todo tiene precio. Y lo más absurdo, ninguno era pobre. Ninguno estaba en crisis. Pero el dinero convirtió algo simple en una batalla constante. Porque cuando el dinero entra en una relación como juez, el amor suele salir como perdedor. 13. El inversor que no sabía cuándo parar. Este hombre empezó con poco. Invirtió, ganó, volvió a invertir y ganó más. Todo parecía perfecto, hasta que el éxito se convirtió en confianza excesiva, y la confianza en arrogancia. Dejó de investigar, dejó de escuchar. Pensaba que no podía perder. Cada nueva inversión era más grande, más arriesgada, más impulsiva. Porque cuando ganas mucho, empiezas a creer que eres especial. Spoiler, el mercado no cree en eso. Una mala decisión, luego otra, y en cuestión de meses lo perdió casi todo. Lo más doloroso, no fue mala suerte, fue exceso de confianza. Tenía suficiente para retirarse tranquilo, pero quería más, siempre más. Porque el dinero tiene un problema, nunca parece suficiente cuando te acostumbras a ganar. Y cuando no sabes cuándo parar, el final no es lento, es brutal. 14. El cliente que arruinó un negocio por ego. Un cliente importante, muy importante, gastaba mucho dinero. Y lo sabía, por eso exigía trato especial, preferencia, excepciones. Y el negocio, al principio, cedía, porque perderlo parecía imposible, hasta que empezó a abusar. Cambios constantes, quejas exageradas, exigencias fuera de lugar. Todo bajo la lógica de yo pago, yo mando. Pero el problema no era el dinero, era el ego. Un día, el negocio decidió poner límites. El cliente se enfadó, amenazó con irse, pensó que ganarían miedo. Pero esta vez, no. Lo dejaron ir. Y algo curioso pasó. El negocio no quebró. De hecho, mejoró. Porque perder a un mal cliente puede ser más valioso que mantenerlo. El dinero de una persona no compensa el desgaste de todos los demás, y eso es algo que el cliente nunca entendió. 15. El hombre que eligió el dinero y perdió su propia identidad. Este hombre tenía sueños, pasiones, una vida que le gustaba, pero también tenía una oportunidad: ganar mucho dinero haciendo algo que odiaba. Eligió el dinero. Al principio, todo bien, más ingresos, más comodidad, más éxito. Pero poco a poco, algo cambió. Dejó de hacer lo que le gustaba, dejó de ver a las personas que le importaban, dejó de reconocerse. Se convirtió en alguien eficiente, productivo y completamente vacío. Cada día era igual: trabajo, dinero, cansancio, sin propósito, sin emoción. Pero claro, desde fuera, todo parecía perfecto. Hasta que un día se preguntó, ¿para qué sirve todo esto? Y no tuvo respuesta. Porque el dinero puede darte muchas cosas, pero si para conseguirlo pierdes quién eras, entonces no ganaste. Solo cambiaste algo valioso por algo que nunca te iba a llenar. 16. El padre que convirtió el dinero en una herramienta de control. Al principio parecía responsabilidad. Un padre que quería enseñar a sus hijos el valor del dinero. Nada raro. Pero poco a poco, ese control educativo se convirtió en algo más oscuro. Cada gasto era cuestionado, cada decisión debía ser aprobada. El dinero dejó de ser apoyo y se convirtió en poder. Si quieres esto, tienes que hacer esto. Mientras yo pague, yo decido. Los hijos crecieron bajo condiciones invisibles. No eran reglas claras, eran manipulaciones disfrazadas de ayuda. El problema no era el dinero, era lo que representaba. Porque cuando alguien controla tus recursos,
empieza a controlar tus decisiones. Los hijos empezaron a distanciarse, no por rebeldía, sino por necesidad. Querían independencia, querían respirar sin pedir permiso, y el padre no lo entendía. Para él, todo lo que hacía era por ellos, pero lo que realmente construyó fue una relación basada en dependencia, no en confianza. Y cuando finalmente dejaron de necesitar su dinero, también dejaron de necesitarlo a él. 17. El socio que ocultó información para ganar más. Dos socios. Un negocio funcionando. Confianza total, al menos en apariencia. Pero uno de ellos empezó a notar algo. Podía ganar más si el otro no sabía todo. Pequeños detalles ocultos, números ajustados, decisiones tomadas sin compartir. Nada demasiado grande, nada que llamara la atención de inmediato, pero suficiente para inclinar la balanza. Porque la codicia no siempre es escandalosa. A veces es silenciosa, estratégica. Durante meses todo funcionó. Más dinero para uno, menos transparencia para el otro, hasta que, inevitablemente, algo no cuadró. Una factura, un contrato, un error mínimo, y todo salió a la luz. El socio traicionado no gritó, no discutió, solo entendió. Y eso fue peor, porque cuando se rompe la confianza en los negocios, no hay contrato que la repare. El negocio sobrevivió un tiempo, pero la relación no, porque el dinero puede dividir ganancias, pero también divide personas. 18. El hombre que apostó todo, porque una vez ganó, todo empezó con una victoria, una apuesta pequeña, un riesgo mínimo y una ganancia inesperada. Euforia, esa sensación peligrosa de «soy bueno en esto». Volvió a apostar y volvió a ganar. Y ahí fue donde todo cambió, porque no estaba jugando contra el sistema, estaba jugando contra su propia percepción. Cada victoria reforzaba la idea de control, hasta que empezó a aumentar las apuestas. Más dinero, más riesgo, más confianza, y luego, la primera pérdida. Pero no se detuvo, porque perder no significaba fracaso, significaba recuperar lo perdido. Y así comenzó el ciclo. Apuesta, pérdida, apuesta mayor, más pérdida, hasta que ya no quedaba nada, no solo dinero, tiempo, energía, estabilidad. Todo se fue en decisiones que parecían lógicas, en el momento. Porque el dinero ganado rápido crea una ilusión peligrosa, que también puedes perderlo rápido y recuperarlo igual de fácil. Spoiler, no funciona así. 19. El amigo que empezó a medir todo en dinero. Al principio era sutil, dividir cuentas con precisión, calcular cada gasto, nada fuera de lugar, pero luego se convirtió en obsesión. Si pagaba algo, lo recordaba. Si alguien le debía, lo mencionaba, constantemente. Las salidas dejaron de ser divertidas, eran transacciones. ¿Yo pagué la última vez? Esto no es justo. ¿Te corresponde más? Todo tenía precio, incluso la amistad. La gente empezó a alejarse, no por el dinero, sino por la incomodidad, porque nadie quiere sentirse como una deuda ambulante. Pero él no lo veía así. Para él era justicia, equilibrio, control, hasta que un día se dio cuenta, ya no tenía con quién salir, porque el dinero puede medir muchas cosas, pero cuando empiezas a medir relaciones con él, pierdes lo que no se puede calcular. 20. El jefe que prometió bonos y luego desapareció. Motivación clásica. Si alcanzamos este objetivo, todos recibirán un bono. El equipo trabajó más, horas extras, esfuerzo máximo, porque había una promesa, y cumplieron. El objetivo se alcanzó, incluso se superó. Celebración breve, y luego, silencio. El bono nunca llegó. Excusas, retrasos, cambios de condiciones, y finalmente, nada. El equipo no solo se sintió decepcionado, se sintió engañado, porque no era solo dinero, era confianza, era el acuerdo implícito de que el esfuerzo sería reconocido. Muchos se fueron, otros dejaron de esforzarse, porque una vez que rompes esa confianza, no hay incentivo que la recupere. El jefe ahorró dinero, pero perdió algo mucho más caro, un equipo que creía en él. 21. El hombre que eligió ganar más, en lugar de vivir mejor, tenía una vida estable, no perfecta, pero suficiente, tiempo libre, familia, tranquilidad. Y luego llegó la oferta, más dinero, mucho más, pero también más horas, más estrés, más sacrificios. Aceptó. Porque parecía lógico. Más dinero igual a mejor vida.
Al principio todo encajaba, pero poco a poco empezó a perder cosas invisibles, tiempo con su familia, momentos simples, paz mental, siempre ocupado, siempre cansado, siempre después lo hago. Hasta que un día ya no había después, porque las oportunidades de vivir no se acumulan como dinero, se pierden, y cuando intentó volver atrás, ya era tarde, porque el dinero que ganó nunca compensó lo que dejó ir. Y entendió algo que nadie te dice cuando aceptas ese tipo de ofertas. No todo lo que paga más, vale más. 22. El hijo que demandó a sus padres por dinero. Suena exagerado, pero pasó. Un joven adulto decidió que sus padres le debían más apoyo, más dinero, más oportunidades, porque, según él, no habían invertido lo suficiente en su futuro. Lo que empezó como una discusión familiar terminó en algo surrealista, una demanda legal. Sí, contra sus propios padres. Su argumento era simple y absurdo. Si me trajeron al mundo, deben garantizar mi éxito. Los padres, confundidos y heridos, no sabían si reír o llorar. No era sobre el dinero, era sobre la mentalidad. El hijo veía la vida como una deuda. Todo lo que no tenía era culpa de alguien más. El proceso fue largo, incómodo y completamente destructivo. Ganara o perdiera, ya había perdido, porque convirtió una relación familiar en un contrato legal. Y cuando haces eso, no hay sentencia que repare el daño. El dinero no creó el problema, solo le dio una excusa perfecta para justificarlo. 23. El empleado que saboteó a sus compañeros por un ascenso. En una oficina normal, con gente normal, apareció algo muy común: una oportunidad de ascenso, un solo puesto, varias personas compitiendo, y uno de ellos decidió que jugar limpio era opcional. Empezó con pequeños comentarios, dudas sembradas, información omitida, nada directo, nada obvio, pero suficiente para afectar a los demás. Errores que no eran suyos empezaron a parecerlo. Proyectos bien hechos empezaron a fallar misteriosamente, todo cuidadosamente manipulado, porque para él el objetivo justificaba el método, y funcionó. Consiguió el ascenso, pero algo curioso pasó después. Nadie lo felicitó de verdad, nadie confió en él, nadie quería trabajar con él. Había ganado el puesto, pero perdió el respeto, y en el trabajo eso vale más que cualquier salario, porque puedes subir rápido, pero si todos saben cómo llegaste, la caída también es rápida. 24. El hombre que dejó de ayudar, porque ahora no le convenía. Antes ayudaba a todos, prestaba dinero, daba consejos, estaba presente. Pero cuando empezó a ganar más, algo cambió. Cada favor se convirtió en cálculo. ¿Qué gano yo con esto? ¿Vale la pena? ¿Me conviene? La generosidad desapareció, no porque no pudiera ayudar, sino porque ya no quería. Porque el dinero le enseñó algo peligroso, que todo puede ser una inversión. Incluso las personas. Amigos empezaron a alejarse, no por necesidad, sino por decepción, porque ayudar dejó de ser natural. Se volvió estratégico, y cuando haces eso, la gente deja de verte como alguien cercano y empieza a verte como alguien interesado. Tenía más dinero que nunca, pero menos personas a su lado, porque cuando todo en tu vida tiene precio, también lo tiene tu presencia. 25. La familia que se peleó por una casa que nadie quería, una casa vieja, abandonada, con problemas estructurales. Nadie la quería, hasta que se mencionó la palabra herencia. De repente, todos tenían interés. No es por el dinero, es por la familia. Claro, pero las discusiones empezaron. ¿Quién la merecía? ¿Quién había hecho más? ¿Quién tenía más derecho? Argumentos emocionales disfrazando intereses económicos. Lo más absurdo, la casa valía menos de lo que costaba arreglarla. Pero eso no importaba, porque ya no era sobre la casa, era sobre ganar. Las discusiones escalaron, las relaciones se rompieron, y al final vendieron la casa por una cantidad ridícula. Después de todo eso, nadie quedó satisfecho, porque el dinero no siempre tiene sentido, pero el ego nunca lo tiene. 26. El hombre que nunca compartió, ni siquiera cuando ya no lo necesitaba, trabajó toda su vida. Ahorró cada centavo, nunca gastó de más. Disciplina total, pero también aislamiento total. Nunca ayudó a nadie, nunca compartió.
Nunca disfrutó, porque siempre pensaba en el futuro. Después, más adelante, cuando tenga suficiente. El problema es que suficiente nunca llegó. Siempre quería un poco más. Y así pasaron los años. Cuando finalmente tuvo más dinero del que podía usar, ya no tenía con quién compartirlo, ni familia cercana, ni amigos reales, solo números en una cuenta, porque ahorrar es inteligente, pero vivir solo para acumular es otra cosa. El dinero no le faltó, pero todo lo demás, sí. 27. El hombre que eligió el dinero sobre todo y se quedó completamente solo. Este es el final que nadie quiere admitir. Un hombre que siempre eligió el dinero, trabajo sobre familia, negocios sobre amigos, ganancias sobre momentos, siempre con una lógica clara. Luego tendré tiempo, luego disfrutaré, luego viviré. Pero ese luego nunca llegó, porque siempre había algo más importante, otro contrato, otra oportunidad, otro ingreso, hasta que un día todo se detuvo, no por decisión, sino por consecuencia. Y ahí se dio cuenta, tenía todo lo que había perseguido, pero no tenía con quién compartirlo, ni historias que recordar, ni personas que lo esperaran, porque el dinero puede llenar cuentas, pero no llena vidas. Y cuando eliges el dinero sobre todo lo demás, eventualmente te quedas con exactamente eso, dinero, y nada más. ¿Cuál fue el momento más absurdo? Elige el peor, si puedes.